Buenas noches, licenciada Mirta Tixe. El día de hoy vamos a hablar sobre el teatro griego. Quienes conforman este grupo es mi compañera Mónica Lanoca Ramírez, Daniel Visajayo y mi persona Gladys Mani Mendoza. El origen del teatro griego tuvo sus orígenes en el siglo VI a.C., en las fiestas dionisíacas que se celebraban en honor al dios Dionisio. Estas fiestas religiosas se efectuaban en la ciudad, duraban alrededor de 5 días. El primer día era dedicado a la procesión, el segundo día a la representación de 5 comedias y los 3 últimos días se dedicaban a una competición de tragedias. Y la selección de estas celebraciones masivas era que la gente cantaba, bailaba y tomaba vino. El gran atractivo eran las representaciones dramáticas que realizaban algunos, como las tragedias de Eurípides, uno de los poetas griegos más representativos. Las obras eran seleccionadas por un jurado en el concurso público. Los poetas debían presentar 3 tragedias y un drama, y el vencedor recibía como premio una corona de oro y laureles. La tragedia. Esquilo es uno de los representantes en lo que es en el teatro griego. Esquilo en el año 525 a 556 a.C. es considerado el creador de la tragedia griega. Se inspiró en los temas de la mitología. Solo en una de sus tragedias lleva a la escena otros acontecimientos. Sus obras fueron Persas, Los 7 contra Tebas, Agamenón, Las Cóforas, etc. Me falta a mí. Ya. Comedia griega. Otro de los grandes géneros fueron comedia griega, que en este caso un tono más ligero. Solían hablar de temas más mundanos y cercanos a la sociedad, como esta diferencia de clase y los choques entre ellos. Los autores aprovecharon este género literario para lanzar críticas sobre los aspectos sociales o políticos con un tono sarcástico y burlesco. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de comedia griega, que debemos saber antes que la comedia pasó por 3 diferentes periodos que trajeron como consecuencia la aparición de 3 tipos de comedia, claramente diferenciadas. La comedia antigua. Este tipo de creación teatral se caracterizaba por ser una sátira donde los protagonistas solían ser personajes importantes en la sociedad, tales como jueces, literarios, filósofos, etc. La comedia media es un tipo de creación literaria muy parecido a la anterior, con la diferencia principal de que se eliminaron las referencias directas a los personajes de la sociedad, es decir, que no se daban nombres propios, ni se hablaban de nadie. En concreto, si no se llevaba a cabo la mota del sentido global. Con el tiempo, una nueva ley terminó prohibiendo este tipo de comedia y por tanto apareció la nueva, comedia nueva. Las obras que creaban la siguiente de esta nueva comedia se caracterizaba por ser únicamente una crítica de las costumbres a toda la sociedad. Ahora voy a hablar sobre sus principales características de la comedia griega. Los parados del coro entraba en escena y se encargaban de interpretar las diferentes canciones. El agón era la segunda etapa de la comedia griega y se trataba de un debate que tenía lugar entre los actores. Parabis era el momento en que la comedia y en que el coro se dirigía al público con sus canciones.
Éxodo era el final de la comedia y se interpretaba por el coro y se encargaba de bailar y cerrar la trama de una forma alegre. Ahora el uso de las máscaras en el teatro griego, aunque la comedia griega contaron con muchos personajes, lo cierto es que que las compañías que interpretaban estas obras no tenían tantos actores, lo hacían con un solo con un solo actor, tuvieron que interpretar uno o más personajes en concreto y con un rol específico y se caracterizaban distintamente. Por ello el uso del vestuario y de las máscaras resultó ser tan importante en el teatro. Y por último, la función instructiva. Por otra característica en la comedia griega es que aunque las obras fueron de forma humorística y burlesca, lo cierto es que todas ellas invitaban al espectador que reflexionen sobre los vicios y que podían tener la sociedad. De esta forma, con el desenlace de que podían llevar a cabo para resolver el conflicto. Características del teatro griego clásico. Una de las características es el aire libre. A diferencia de nuestras presentaciones teatrales en la antigua Grecia, las obras que se realizaban al aire libre, normalmente el espectáculo duraba todo lo que duraba el sol, es decir, desde la mañana hasta la puesta del sol. Antiguamente. Tenemos lo que es la vestimenta. Los actores iban vestidos con ropa de diferentes estilos. Las tragedias tenían unas prendas mucho más elegantes y sofisticadas, mientras que las comedias iban con ropa más vulgares y sencillas. Había una gran diferencia. Tenemos las máscaras. Por lo general los actores iban con máscaras sobre el rostro que les ayudaban a interpretar mejor su papel. Actualmente aquí en los teatros también se usan máscaras, por lo que en el antiguo se usaba, ¿no?, lo que eran las máscaras. Ahora tenemos que ser arte social. Una de las características del teatro griego más destacadas es que un género literario muy social. Coro. El coro era un grupo de personas que participaban en las obras y que tenían un papel crucial para el desarrollo de la trama. Acompañados de músicos y cantantes, estas personas explicaban cómo continuaba la trama. Una forma espectacular y divertida, como lo vemos en la imagen.